Ahora pasaremos a la eutanasia. La eutanasia socialmente significa una muerte buena. Desde el punto de vista jurídico, es la muerte sin sufrimiento físico provocada por propia voluntad de un enfermo incurable. En la práctica, consiste en administrar drogas, fármacos u otras sustancias que alivien el dolor aunque con ello se acorte la vida. La decisión de la aplicación de la eutanasia ha sido un problema persistente en la historia de la humanidad. Ideologías diversas se enfrentan defendiendo sus argumentos de si debe o no practicarse. Tenemos diferentes formas de ejecución. La eutanasia está clasificada de diferentes formas: directa e indirecta, según el accionar médico, y voluntaria e involuntaria si se cuenta o no con el consentimiento del paciente informado y consciente. Según el accionar médico, la eutanasia directa consiste en la provocación intencional del médico que busca la determinación de la vida del paciente. Esta, a su vez, posee dos formas: activa o positiva. Cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de una persona, como suministrar directamente algún tipo de fármaco o realizando intervenciones cuyo objetivo es causar la muerte. Pasiva o negativa. Cuando la muerte es producida por la omisión de tratamientos médicos, terapias o alimentos. En este tipo de eutanasia, la actuación del médico es negativa, pues su conducta es de no hacer. En otras palabras, se culmina todo tipo de actividad terapéutica para prolongar la vida de una persona que se encuentra en fase terminal, pues se ha concluido que el tratamiento es inútil para el mejoramiento del paciente. Eutanasia indirecta es la que se verifica cuando se origina sin la intención de causar la muerte del paciente. La indirecta se da como resultado de efectuar procedimientos médicos intensos con intención terapéutica. En la eutanasia se cumplen dos efectos: uno malo, que es la muerte del paciente, y uno bueno, el aliviar el dolor del paciente. Aquí se cumple la ley de doble efecto. ¿Cuándo se cumple esta ley? Cuando el médico busca el acto bueno y se cumplen las cuatro condiciones explicadas siguientemente. La primera es que la gente, aunque conoce que seguramente o probablemente se seguirá el efecto malo, intenta obtener solo el bueno. El segundo es que la obtención del efecto bueno constituya un asunto de suma gravedad, es decir, que sea gravemente necesaria su obtención. Como tercera instancia, que no haya otro medio acción en que el estado actual del progreso científico y técnico para obtener el efecto bueno. Y por último, es que no haya ningún avance científico y técnico en el lugar en el que se está. Luego tenemos según la voluntad del paciente. Se divide en voluntaria, no voluntaria e involuntaria. La voluntaria es aquella en la cual el paciente dejó como expreso último deseo oral o escrito que ante determinada situación biológica su vida sea cortada. La no voluntaria ocurre cuando un tercero toma la decisión, pues no es posible averiguar la voluntad del paciente por la imposibilidad de expresarla o porque éste no ha dejado expresa su voluntad. La involuntaria es aquella que por empatía o suposición recae en la decisión de un tercero, familiar directo, que optará por prolongar o cortar la vida del paciente. En la antigua Grecia, la eutanasia no se planteaba como un problema moral, ya que la concepción de la vida era diferente. Para este pueblo, una mala vida no era digna de ser vivida y por tanto ni el eugenismo ni la eutanasia complicaban a las personas. Platón, por ejemplo, dijo: se dejará morir a quienes no sean sanos de cuerpo. Para terminar con la eutanasia, a nivel legal solamente es legal en tres países: Bélgica, Holanda y en el estado de Oregon en Estados Unidos. Como última forma de contradecir a la existencia humana, vamos a hablar del aborto. El aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Por ejemplo, tuvo un aborto tras sufrir el accidente del tráfico. En nuestro país existe la ley 21.338. Indica que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si el embarazo proviene de una violación, por la cual la acción penal haya sido iniciada. A partir de esta ley surge un problema ético sobre el aborto, que se basa en qué momento se inicia la vida humana. Por ejemplo, muchas personas opinan que el feto como embrión son personas, y esto anularía cualquier justificación sobre
practicar el aborto. No cabría el equilibrio psíquico, violación psicoeconómico de una mujer, o que la continuación del embarazo ponga en riesgo la violación, en riesgo la vida de la mujer. Por lo tanto, el aborto sería claramente inmoral, como el homicidio por lo tanto sería punible. Todas las pruebas biológicas confirman el hecho de que el feto humano es sencillamente humano. El huevo fecundado tiene el patrón de los cromosomas humanos y contiene todos los factores hereditarios y no puede desarrollarse como algo que no sea un ser humano. Además, los biólogos atestiguan unánimemente que la vida fetal es distinta de la vida de la madre, pese a que los dos estén unidos durante el periodo de gestación. Así pues, toda analogía con la extirpación quirúrgica de tumores o con la muerte de animales es inaplicable en el caso del aborto. Aristóteles creía que el embrión no se hace humano sino hasta después de la concepción, y tal vez sea por esto que no viera mal alguno en el aborto temprano. Entonces podemos decir que Aristóteles estaba a favor del aborto. No sabemos ni sabremos probablemente nunca el momento exacto en el que el alma humana entra en el cuerpo para convertirlo en un ser humano. Y por esto que, para todos los fines prácticos, debemos considerarlo como humano desde el momento de la concepción. No debemos servirnos aquí del probabilismo, porque no hay duda alguna acerca de una ley o una obligación, sino solamente acerca de la cuestión de hecho. De igual modo que no enterremos a un individuo si solo está probablemente muerto, así tampoco podemos matar a un feto si solo es probablemente no humano. En semejantes cuestiones debe seguirse el curso moralmente más seguro, que es tratar al embrión como un ser humano vivo. Si pudiéramos demostrar que el feto, aunque humano en algún sentido no es todavía una persona, tendría derecho alguno de vivir y podría ser matado como un animal. Si bien hablamos de la vida humana, esto hace referencia también a la vida animal, ya que existen leyes que definen y nos lleva a plantearnos si nos da derecho a matar. Pero, ¿qué criterio habremos de adoptar con la relación a la personalidad? Si adoptamos para ello el empleo real de la inteligencia y la libertad, podríamos matar a los niños durante algunos años después del nacimiento. El que el niño esté de dentro o fuera de la madre no es más que una diferencia física y local que difícilmente pueda construir la esencia de la personalidad. La única forma de tratar esta cuestión consiste en considerar el embrión o feto humano como una persona humana con todos sus derechos, incluido el de la vida, que acompañan la personalidad. De esta manera de ver, el niño no es una persona en potencia, sino una persona actual, aunque el pleno uso de su personalidad deba esperar al alcance gradualmente de su plena madurez. Ningún moralista desea que los médicos sean remisos en su deber profesional de salvar vidas humanas. Han de servirse de todos medios legítimos, pero no deben recurrir a medios que son moralmente malos. Los médicos no tienen más derecho que otra persona cualquiera para dar la muerte a seres inocentes. El hecho de que el niño no nato no pueda defenderse a sí mismo no significa que su derecho pueda ser violado o voluntad de cualquiera. La protección del derecho del niño a la vida no es legalismo, sino el empleo correcto de la ley. El que la necesidad no reconozca la ley podrá constituir un proverbio popular, pero no posee fuerza alguna como guía moral, ya que siempre cabría inventar alguna forma de necesidad para justificar lo que fuera. Vaso Domingo afirma que los derechos humanos existen y que existen porque no dependen de la arbitrariedad social, sino de la dignidad intrínseca e entitativa de la naturaleza humana. Sostiene que los derechos del hombre son de diferente valor y categoría, pero que hay uno fundamental, porque sin él son imposibles.